Hola a todos y bienvenidos al módulo 8 que se llama De palabras a vectores. He decidido dividir este módulo en dos partes para que sea ameno, así que en esta primera parte veremos sobre el preprocesamiento de texto. Comencemos. Bien, finalmente salimos de la adquisición de datos. Y ahora vamos a la limpieza de textos y preprocesamiento, finalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver en este módulo? En este módulo vamos a aprender sobre la limpieza de texto, diferentes herramientas para esto y específicamente herramientas de preprocesamiento de texto en NLP. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero que todo, quiero aclarar que esto que les voy a enseñar en este módulo es más bien como una caja de herramientas y quizás no les voy a dar todas las herramientas, pero sí les voy a dar muchas herramientas para que de tal manera cada vez que se encuentren con algún problema puedan abrir ese cajón de herramientas y usarlas. Les voy a dar el martillo, el destornillador, el taladro, todas las herramientas que ustedes se puedan imaginar para que puedan procesar sus textos. Entonces, por eso puse esta imagen aquí en la presentación para que no crean que esto es simplemente como un curso tradicional, que es exactamente lo que uno aprende, sino que les estoy enseñando varios de los métodos que he usado durante años y que considero que son los más necesarios y los que se usan más frecuentemente para procesar el texto. Bien. Siendo así, vamos con los métodos básicos, pero muy útiles, de Python. Entonces, escribamos una cadena de texto. Existen solo dos países donde no se puede comprar la Coca-Cola. Entonces ahí tenemos un ejemplo de texto. ¿Y qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, texto, punto, esto lo vimos en la clase de Python, upper. Todo en mayúscula. Si hago todo lower, es todo en minúscula. Pero ¿qué otras cosas también podemos hacer? Por ejemplo, texto, punto, starts with E. Entonces, comienza con E, es cierto. Eh, ¿Por qué esto podría ser útil? Ya lo vamos a ver. Entonces, recordemos que podemos tener como una lista de palabras. Entonces, este es nuestro texto y podemos hacer split para hacer espacio en los, separar por los espacios, de tal manera tenemos una lista de palabras y esta lista de palabras nosotros fácilmente podemos ponerla en un bucle, entonces for palabra en texto.split, dos puntos, imprimir palabra. Aquí, cada rato hago, me debieran cobrar una multa cada vez que lo escribo en español. Listo. Entonces tenemos, existen solo dos países donde no se puede comprar la Coca-Cola. Pero ¿qué más podemos hacer con ese starts with que les acabé de enseñar? If palabra, punto starts with, signo numeral, o sea, comienza con signo numeral que me imprima la palabra. Y así, de esta manera sencilla, logramos extraer los hashtags de este tweet, si fuera un tweet. Entonces es un método supremamente básico, pero supremamente útil. Lo otro que existe, y no solamente para Python, sino para diferentes lenguajes de programación, son las expresiones regulares. Entonces, a través de las expresiones regulares, nosotros podemos obtener patrones que se presentan, valga su nombre, regulares, que se presentan de manera regular con una frecuencia, con un tipo de patrón que uno puede extraer. Entonces, aquí hay un cheat sheet, como una copia lina de regex. Bueno, y mientras carga, aquí está. Entonces aquí, ¿qué significa cada uno de esos caracteres? Porque el regex se va a ver así, algo así como esta imagen, que es una cadena de caracteres, pero esta cadena de caracteres nos va a permitir extraer esos patrones según los necesitamos. Hace poco me encontré esta herramienta útil y les quiero compartir con ustedes que se llama autoregex.xyz. Entonces básicamente traduce del inglés al regex. Entonces uno puede hacer como eh, match, o sea, dame your URLs que comienzan that, that start with that start with HTTP.
Entonces le doy Go. Y yo ya me quedé sin, sin posibilidad de verlo porque apenas dan unas poquitas búsquedas gratis al mes y de resto quieren que uno pague. Y la cuenta no es demasiado cara, es como $1 al mes, si no estoy mal, pero bueno, yo ya me quedé sin, sin créditos. Pero digamos aquí hay, por ejemplo, este ejemplo que ellos muestran. Haga match con todas las URLs, por ejemplo, con todas las IP address, todas las direcciones de IP que son válidas y ahí va mostrando. Entonces es muy bacano porque uno antes tenía que uno que poner a leer la documentación de Regex para hacer alguna cosa, pero a través de esta herramienta pues uno simplemente le dice a esta página web qué es lo que quiere y la página web le dice a uno qué Regex es el que tiene que usar. Eh, Bien, ¿cómo uso el regex en Python? Entonces, eso es un poquito de tema que me parece que es importante saber y que ahonden más en él, pero sin embargo es como un tema más de ingeniería de sistemas y ciencias de la computación. Entonces, simplemente les voy a mostrar cómo funciona, pero les queda a ustedes de tareas aprender cómo funcionan estas expresiones regulares. Entonces, para usar expresiones regulares, hacemos import, en Python hacemos import re y importemos un texto. Entonces voy a importar un texto que yo ya tenía por acá listo. Y entonces este texto dice, hola, ¿cómo estás? Mi número es tal, el de mi hermano es tal y el de mi hermana es tal. El problema es que yo quisiera, por ejemplo, en este texto, conseguir todos los números de teléfonos, pero el mío está escrito con espacios, el de mi hermano está escrito con rayas, el de mi hermana está escrito con paréntesis, espacios, rayas. Entonces, no es una tarea tan simple como decir como, ay, devuélveme todos los números, sino devuélveme todos los números que parecen números telefónicos, a pesar de que tengan diferentes formatos. ¿Cómo haría eso? Entonces, el patrón es algo así como XX, o sea, el número, raya, número, número. Y entonces uno le podría preguntar como, ¿está eso en mi texto? Y pues dice que no, porque exactamente esto es esta cadena de caracteres y a menos que estuviera acá no va a ser como, no va a dar verdadero. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar ese patrón? Entonces yo podría hacer algo como patrón igual a, me copio este patrón y llamo a la librería, entonces research, que es buscar, patrón, texto, y no me dio nada, el resultado es vacío. ¿Y por qué el resultado es vacío? Pues porque esta no es la forma correcta de escribirlo con regex. Entonces esto es incorrecto. La forma correcta de escribirlo con regex sería patrón, y yo ya me tomé mi tiempo de irme por acá y construí mi patrón de regex que me va a ayudar a sacar todos los números. Entonces, lo número uno es que cuando uno vaya a hacer un patrón de regex, tiene que juntarlo por comillas, o sea, todo lo que la cadena de texto va a estar adentro de este par de comillas y al frente va a haber una R. Esto le indica a Python que ahí se viene un patrón de regex. Entonces, esta R es muy importante. Y básicamente como para darles a ustedes una intuición de lo que está pasando, es que, por ejemplo, este es el paréntesis del número de teléfono y este signo de interrogación, ¿qué quiere decir? Ese signo de interrogación quiere decir que hay o 0 o 1 de esos. Entonces hay o 0 paréntesis, como es en este caso, o un paréntesis, como es en este caso. Luego está seguido por 3 dígitos y luego por el otro paréntesis que se cierra, y así sucesivamente. Eso es para darles una intuición, pero ustedes pueden construir cualquier patrón, buscar cualquier patrón construyéndolo con esta lista de expresiones regulares. Así que vamos a buscarlas. Ahora ya que tengo el patrón correcto, ¿qué hago? Find all patrón en mi texto. Y tarada, me botó todos los números a pesar de que tenían diferentes formatos. Esto hacerlo de otra manera con un ciclo, con varios condicionales. Quizás se podría hacer, pero sería muy engorroso. En cambio, con este regex es apenas una línea de código y ya los encontró. Entonces, regex es súper, hiper, mega poderoso. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer algo como tipo red, sustitución, patrón. Lo voy a sustituir por número, texto.
Entonces, aquí lo que hizo es que cubrió el número de teléfono. Esto también podría ser útil si ustedes están manejando datos con información privada, digamos números de cédula, números de teléfono, correos electrónicos, y ustedes quieren compartir la información para no divulgar la información privada de las personas, pues le pueden ingresar esta mascarilla para tapar esa información. Entonces, los invito a ustedes que sigan conociendo más sobre regex. Y si alguno tiene la curiosidad, ¿cómo será el regex de un correo electrónico? Chan, chan, chan. Entonces, regex no es una tarea fácil, pero es una herramienta poderosísima, así que los invito a aprender más sobre esto. Ahora, les voy a compartir unas funciones que son funciones que yo escribí, pero que he utilizado muchísimo una vez y otra vez, porque la información de Twitter por lo general tiende a seguir un patrón, así que no me voy a dedicar a explicar cada una de las cositas de Python, porque pues eso está fuera del rango de este curso, pero les voy a mostrar y se las voy a compartir con ustedes, porque de todas maneras ustedes tienen acceso a estos cuadernos de Júpiter. Entonces, bien, voy a primero a llamar algún conjunto de datos, entonces import pandas as pd, df, igual pd, leer, csv, y este archivo es el archivo que en la clase de Twitter recolectamos de los tweets sobre Sincelejo. Sin embargo, ustedes lo tienen en los archivos que les entregamos con el paquete de código, entonces por si no quieren usar los datos que ustedes recolectaron, sino estos los pueden hacer. Entonces, bien, ahí vemos nuestros datos. Entonces está el tweet, está la fecha, está la locación, está el ID y la URL. Entonces, una función útil que les comparto precisamente es usando regex. Entonces, ¿qué está pasando acá? Voy a copiar y pegar porque pues esta función es más como de Python, y eso es como labor de ustedes intentar entender qué está pasando aquí. Pero básicamente yo creé con regex este patrón para las URLs de Twitter que contienen imágenes, porque las imágenes vienen, en vez de estar la imagen, pues está la URL de la imagen, y Twitter las convierte así cuando la gente tuitea con imágenes. Y esto sí es ya para una URL genérica. Entonces, por cada tweet, aquí estoy sacando los links, entonces puede ser cualquiera de esos dos patrones. Aquí estoy sacando los hashtags con eso que aprendimos de starts with. Aquí estoy sacando las menciones con esto que dice starts with con el arroba, y regreso toda esa información. Entonces voy a correr esta celda y al final del día esto se va a ver aquí así. Entonces yo le pasé a mi función, hice una función de apply, le pasé la función, y aquí vemos que entonces aquí está el tweet limpio, o sea, un tweet, regresemos aquí, que es pues ya el tweet sin el resto de cosas. Entonces, por ejemplo, los hashtags los está reemplazando con un espacio, los links, las menciones también. Entonces el tweet está relativamente limpio acá. Y tenemos acá una lista con los links de ese tweet, y tenemos una lista con los hashtags de ese tweet. En este caso está vacía porque ese tweet no tenía hashtags, y las menciones. Los invito a que tengan esta función a la mano, porque si van a manejar datos de Twitter, la van a utilizar bastante, o alguna variación de la misma. Entonces, ¿qué cosas uno puede hacer? Pues uno, por ejemplo, puede mirar la columna de DF hashtags, y uno puede hacer value counts punto head hashtags. Porque este es el nombre de la columna, no necesita paréntesis. Entonces, este value counts es para contar cuántas repeticiones ocurren de algún valor en alguna columna. Entonces, muchos son vacíos. Hay 4 hashtags de Sincelejo. Hay un hashtag de Sincelejo con el punto, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya uno puede empezar a ver cosas como, bueno, lo que más habla la gente de Sincelejo es, por ejemplo, documental, etcétera. Diferentes análisis que uno puede hacer. Y la otra función útil que les comparto para esa, ustedes ya tienen estas librerías instaladas, pero si en el futuro las van a usar, pues ese es el comando para instalar esas librerías. Y esto es para obtener los emojis. Entonces, la manera en que corro esta función es
aquí así, que esta es la función lambda que nosotros ya aprendimos. Aquí es para ver los tweets solo los tweets que contienen emojis. Y esto es para que me pueda permitir ver todo el texto de la columna, que no lo trunque. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de este tweet el único emoji era el de las manitos rezando, etcétera. Entonces aquí pues uno va haciendo una lista de emojis, que es lo que más la gente usa. Y bien, cosas misceláneas, que si tuviéramos más tiempo sería interesante verlas, pero es que Python, como les dije, es un open source, todo el mundo está colaborando y creando nuevas librerías para el uso de la comunidad. Entonces aquí simplemente les dejo una lista de las que a mí me han parecido más interesantes a lo largo de los años para el procesamiento del lenguaje natural, que a ustedes pues de pronto les puede funcionar. Entonces, por ejemplo, está Duckling, que es una librería creada por Facebook para extraer fechas, temperatura, entre otros datos de ese estilo. Está Name Dataset, que es una librería para extraer nombres y apellidos. Sin embargo, esa librería está más que todo para nombres anglosajones. Sería muy bacano que quizás usted sería el siguiente en crear la librería de nombres pero hispanos. Está Fuzzy Wuzzy, esta me encanta, esta la uso bastantísimo. Esta librería es para saber qué tan parecidas son dos frases. Entonces uno pone dos frases y le dice qué tan parecidas son, o dos direcciones y qué tan parecidas son para remover duplicados, o por ejemplo nombres de personas, que a veces la gente se va por el nombre como Juan Pablo Montoya o Juan Montoya. Entonces con Fuzzy Wuzzy me dice qué tan diferente es, por ejemplo, Juan Pablo Montoya de Juan Montoya de Max Verstappen. Entonces ese sería totalmente diferente porque no es. En cambio, Juan Pablo Montoya sería parecido a Juan Pablo o a Juan Montoya. Entonces Fuzzy Wuzzy es para saber qué tan parecidas son dos frases y yo uso mucho esa librería. La siguiente es PySpell Checker, que es corrector de ortografía en inglés. Está Spanish Spelling Corrector, que es corrector de ortografía en español. Y esta es una librería muy especial porque de tantas veces que yo he enseñado este curso y que yo siempre he dicho, ay, ojalá uno de mis estudiantes haga una librería y contribuya al mundo de Python, pues efectivamente en una época tuve un estudiante que hizo una librería que es un detector de groserías en español y ustedes la pueden instalar en sus computadores y usarlas. Si por algún motivo necesitan como extraer datos para cubrir las groserías, pues para si necesitan presentar en una reunión formal datos de Twitter, no quieren que les salga alguna grosería en plena reunión, alguna cosa así. Entonces, esa librería es muy útil y fue creada por uno de mis estudiantes. Me siento súper orgullosa. Y bueno, en fin, continuamos. Ahora vamos más con las herramientas específicas de preprocesamiento de texto en NLP, porque lo que estábamos haciendo hasta el momento es como librerías y funciones varias de Python que son útiles y por lo general son útiles en el contexto de procesamiento de textos, pero sí es que son como lo que uno aprende en el libro. O sea, si uno abre un libro de preprocesamiento de lenguaje natural, esto es lo que uno va a aprender. Y más o menos la idea de cómo esto funciona es que uno arranca con su texto. Muchas veces, dependiendo de la tarea que uno tenga, uno lo pone en minúscula, pero eso lo digo como con cierta cautela, porque digamos, si uno quiere contar palabras, cuántas repeticiones de palabras hay en un texto, pues vale la pena ponerlo en minúsculas, de tal manera si una palabra comenzó el párrafo, dice como cuando cayó la noche y uno quiere contar cuántas veces salió la palabra cuando, pues que cuando en mayúscula y cuando con la C en minúscula las contemos como la misma palabra. Entonces, en ese tipo de tareas vale la pena poner las minúsculas. Pero si uno tiene una tarea que es como identificar nombres propios, quizás la mayúscula ahí sí le va a servir a uno. Entonces, depende de la tarea, pero más o menos como yo les decía, este tipo de cosas son plantillas para uno saber qué pasos tiene que hacer y uno los evalúa con su tarea y uno dice, sí, este paso lo debería hacer o más bien me salto este paso. Lo mismo va con quitar puntuaciones y palabras vacías. Ya veremos qué son las palabras vacías. Pero bueno, lo de las puntuaciones también lo digo con cautela porque la mayoría de veces no necesitamos las puntuaciones y las podemos remover. Pero si estamos haciendo un análisis de sentimientos, decir estoy feliz a estoy feliz con 7 signos de admiración es muy diferente, nos va a decir un diferente sentimiento. Entonces también depende de la tarea. Y así continuamos, ya les iré explicando a lo largo de este módulo qué significan el resto de cosas. Entonces, bien, tenemos el texto.
Ahora vamos con los siguientes pasos. Entonces, tenemos el tokenizador, que es el analizador léxico. Bueno, en el español la palabra oficial sería analizador léxico, pero la verdad yo nunca he escuchado a nadie diciéndolo así. Dicen simplemente tokenización, que viene del inglés tokenizer. Em, la tokenización es el proceso de convertir una secuencia de caracteres, o sea, una frase, en una secuencia de tokens, o sea, de componentes léxicos, en otras palabras, palabras. Y léxico, pues léxico es el conjunto de palabras que conforma un determinado lecto. O sea, en palabras más sencillas, es el vocabulario. Y vamos un poquito con manos a la obra. Otra vez con nuestro amigo de Reyes. Import re. Ahora vamos con el texto. Y el texto va a ser hola, ¿cómo estás? Este es mi número 314-314-1592. Entonces, primero, como veíamos acá en la lista, es minúsculas. Entonces, ¿cómo se ponen minúsculas? Eso ya lo vimos nosotros. Entonces, texto.lower, que es lo de minúsculas. ¿Qué más podemos hacer? Texto punto igual a re.sub. Bueno, y acá les voy a copiar este regex, que este regex es solo para solo para dejar letras, remover números y letras. Entonces, texto igual a texto.strip. Eso es para remover los espacios. Y texto.split. Entonces, este split que nosotros los vimos desde los primeros módulos es lo que en resumidas cuentas es el tokenizar. Entonces, lo vemos, el texto. Entonces, teníamos esta cadena de texto que era hola, ¿cómo estás? Este es mi número. Y lo convertimos hicimos el proceso de tokenización, que es convertirlo en el vocabulario, una cadena de palabras, una lista de palabras. Bien, ahora vamos con las palabras vacías. Entonces, para las palabras vacías, ¿qué son las palabras vacías? Las palabras vacías, o conocidas en inglés también como stop words, son palabras que no le agregan mucho significado a un documento. Por ejemplo, si yo digo, la noche era muy especial, si yo remuevo la era muy, digo noche especial, voy a seguir dándole, ustedes van a entender todavía el mismo significado. Entonces las palabras vacías son esas palabras que son como conectores, pero que no le dan mayor valor a una frase. Entonces muchas veces para nosotros hacer un análisis no nos interesa saber esas palabras vacías, esas palabras cortas que no le agregan mucho significado a una frase y las removemos. Entonces para removerlas importamos esta librería que es import nltk. La primera vez que corremos esta librería tenemos que correr esta línea de código y vamos a importar más librerías que necesitamos. nltk.corpus import stopwords, que es la que vamos a descargar aquí. Y vamos a hacer las palabras en español, entonces palabras vacías en español. Entonces stopwords sp igual a stopwords punto words en Spanish, en español. Entonces aquí ya tenemos nuestras palabras vacías, están cargando y usando una lista de comprensión vamos a remover las palabras vacías de este objeto ya tokenizado. Entonces lo tenemos en texto, entonces ¿por qué no usar una lista de comprensión? Entonces palabra para palabra en texto, si palabra no está en la lista de palabras vacías. Entonces, miramos el texto. Not in, me comí el in. Hola como número. Entonces removió el estás, este es mi, son palabras vacías. Entonces quedamos con hola como y número. Bien. Y por si alguien tiene curiosidad, pues uno puede mirar las palabras vacías aquí.
aquí están todas las palabras vacías y de hecho uno te puede agregar más palabras vacías si uno considera que no está removiendo las suficientes palabras. Bien, entonces ya pasamos por este proceso que es, teníamos el texto, minúsculas, quitamos la puntuación, las palabras vacías y hicimos la tokenización. Ahora hacemos el proceso de stemming. Entonces, ¿qué es stemming? Stemming, en inglés stem, es raíz. Entonces, stemming es el proceso de raizando, de sacar la raíz. Entonces, es el proceso de remover los sufijos para reducir una palabra a su raíz para que todas sus variantes sean representadas de la misma manera. Entonces, los algoritmos más populares para esta tarea se llaman Porter y Snowball. Aquí el texto se me cortó, listo. Entonces, aunque muchas veces el proceso de stemming lingüísticamente no produce la forma correcta de la base de la palabra, se usa frecuentemente en los motores de búsqueda para traer los resultados relevantes de manera rápida. Entonces, vamos a ver esto en qué quiere decir en código. Vamos a programarlo. Entonces, from NLTK stem snowball import snowball stemmer y ahora English stemmer snowball stemmer lo vamos a llamar en inglés English y ahora la misma idea pero en español Spanish y aquí llamémoslo Spanish. Bien, entonces ya llamamos la librería y los objetos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, carro. Entonces hagamos un English stemmer .stem car. Entonces nos devolvió lo mismo porque esa es la raíz de la palabra car, que es carro, es igual car. Pero, ¿qué pasa si lo pongo en plural? Cars. Ahí sí me vuelve la raíz, que es car. Lo mismo con alguna otra palabra. Ahora hagámoslo en español. Entonces, Spanish, stemmer.stem, cantar, que es cant. Y cantamos, también cant. Entonces, cant realmente no es una palabra, pero es la raíz de la palabra. Ahora, ¿cómo lo haríamos nosotros en nuestro texto? Recordemos que esto es lo que tenemos hasta el momento de nuestro texto. Entonces, ¿cómo sería el texto? Estemizado, que es el texto con sus raíces. Entonces, para palabra en texto sería raíz igual a Spanish stemmer.stem, la palabra, y hacemos texto stem .append raíz, y ahora vamos a ver qué nos quedó. Texto stem quedó all com number. Bien, ahora el siguiente paso es la lematización. Entonces, la lematización es el proceso de hallar el lema de una palabra. Y se preguntarán a ustedes, ¿y qué es eso del lema? Pues el lema es la representante de todas las formas de una misma palabra. Entonces, en vez de obtener la raíz, que la raíz puede ser que es como pues la raíz de una palabra, pero no, la raíz no necesariamente es una palabra que exista. La lematización sí se encarga de hallar una palabra que sí existe, que sea la representante de todas las formas de esa palabra. Y mucho ojo, porque no es lo mismo que stemming. Entonces la diferencia entre stemming y lematización es que el stemming, los dos buscan que tanto stemming como lematización buscan el representante de una palabra. Pero entonces el stemming solo da la raíz, que puede ser que no sea una palabra, mientras que la lematización sí se encarga de buscar una palabra que sea la representante de todo ese conjunto de palabras. Entonces esa es la diferencia ahí. Y pues para los lingüistas en la casa, los que les gusta la lingüística, en lingüística el lema es una unidad autónoma constituyente del léxico de un idioma. Entonces básicamente el lema son como los átomos del idioma. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en código? Vamos a programar. Entonces import NLTK. Luego hacemos from
nltk.stem, import, WordNet, lematizer, y hacemos nltk.download, WordNet. Valga la referencia que esto solo se corre la primera vez y lo mismo con la siguiente librería. Listo, entonces vamos a llamar el objeto lematizador. Entonces lematizer, WordNet, llamamos el objeto y luego lo llamamos en alguna palabra. Entonces lematizer igual a lematizer, no, aquí esto era lematize. Entonces hagámosle la lematización a la palabra dancing. Y tenemos que decirle qué parte de la frase es. Entonces esto es un verbo. Entonces es dance. Recordemos que si hacemos el stemmer, entonces buscamos el English stemmer, o sea, la raíz de la palabra de dancing, es dank. Entonces la diferencia es que el stemmer no da una palabra que exista, pero pues da la raíz de la palabra. Mientras que el lematizador da una palabra que sea representante de todas esas palabras. Por ejemplo, dancing, dancer, danced, todas esas nos va a dar dance, que es una palabra que representa todo ese conjunto de palabras. Mientras que la raíz, pues simplemente, el stemmer simplemente nos va a dar la raíz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El stemming funciona con palabras sin conocer su contexto. Y es por eso que la raíz tiene una precisión menor, simplemente no está mirando el contexto, sino que coge la raíz de la palabra, pero es más rápida por eso, porque no está mirando el contexto, entonces mucho más rápido que la lematización. Mientras tanto, la lematización devuelve una palabra real. Si no importa el nivel de precisión y todo lo que necesitamos es la velocidad, el stemming es mejor para esta tarea. Entonces, por ejemplo, los buscadores como Google utilizan mucho stemming porque es altamente eficiente y permite reducir la longitud de los documentos. Entonces, hagamos un checkpoint. ¿Cuál es la diferencia entre el stemming y la lematización? Los invito a dejar en la caja de comentarios y que comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Ahora, continuamos. La siguiente parte sería algo que en inglés se conoce como post, que es part of speech tagging, o sea, etiquetar cada palabra según su parte de la oración. Es la traducción literal al español. Entonces hagamos un recorderis de español, porque sí, nunca está de más. Tenemos, por ejemplo, que un sustantivo, ejemplos. Entonces, sustantivo, ejemplo, sustantivo, Jessica. Adjetivo, bella. Artículo, la. Pronombre, ella. Verbo, cantar. Todos los que acaban en R. Adverbio, rápidamente. Interjección, ay. Preposición, entre. Conjunción, y. Entonces, necesitamos instalar estas librerías que ya las tenemos instaladas y simplemente vamos a correr esta librería. Entonces, import es core news sm. Entonces, nlp, llamamos esto así y llamamos el objeto, lo vamos a cargar y hacemos documento igual a nlp y pongamos este texto que tengo por acá. Hola, ¿cómo estás? Mi número es 314-1592. Vamos a bailar porque es jueves. Y de verdad espero que estén viendo este video un jueves porque sería divertido. Y entonces cuando hacemos esto, vemos el documento. Entonces, sí, el documento es, este es un objeto. Entonces, como es un objeto, podemos llamarle diferentes cosas. Y todo esto lo sé a través de la documentación de la librería. Entonces podemos hacer para palabra en el documento, hacemos palabra.texto y también palabra.post, que es pues la etiqueta de qué parte de la oración es.
Y si corremos esto, vemos entonces que estamos con puntuación. A veces, especialmente en español, no es súper bueno. En inglés es mucho mejor para las etiquetas. Pero, por ejemplo, aquí vemos que estas sí las hizo correctamente, que es las puntuaciones, cómo es pronombre, estás, auxiliar, etcétera. Bien, ahora un ejemplo chévere es cómo visualizamos esto. Entonces decimos from Spacey, import displays y hacemos este código por acá. Y acá podemos ver cómo cada palabra está relacionada con cada palabra. Bien, hemos llegado al momento de recapitular qué hemos hecho en este módulo. En este módulo aprendimos herramientas generales de limpieza de texto usando Python, que fue lo que fueron los métodos básicos útiles de Python, funciones útiles para Twitter, regex, etc. Y en herramientas específicas de preprocesamiento de texto de NLP aprendimos cosas que son lo que todo el mundo que hace procesamiento del lenguaje natural sabe, porque es como sacado de un libro, es la parte de las palabras vacías, la tokenización, el stemming, la lematización y el etiquetado gramatical. Entonces es muy importante que si en algún momento ustedes van a presentar una entrevista a una universidad o un trabajo y les preguntan sobre procesamiento del lenguaje natural, lo más probable es que les pregunten sobre esta parte de aquí, sobre las palabras vacías, la tokenización, el stemming, la lematización y el etiquetado gramatical. Una pregunta clásica fue la que yo les hice hace unos minutos atrás, cuando uno está en una entrevista, le dicen, dígame cuál es la diferencia entre stemming y lematización. Entonces son de esas cosas que uno se tiene que aprender. Bien, así llegamos al fin de la parte 1 del módulo 8. Nos vemos para la parte 2. Bye bye.